Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo una historia jugosísima, de esas que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un drama que le pasó a una de las actrices turcas más queridas y famosas del momento, Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Demet, nuestra Sanemainder Kenzikus, la reina de las comedias románticas, pasó por una situación de verdadero shock. Imagínense la escena: aeropuertos llenos de gente, maletas por todos lados, la emoción de un viaje a punto de comenzar, y de repente, ¡boom! Un problema inesperado con su pasaporte la dejó varada en el aeropuerto. Literalmente varada. ¿Se imaginan el estrés? La desesperación. Pero antes de que entremos en todos los detalles jugosos y les revele exactamente qué fue lo que pasó, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si les gustan las noticias de celebridades turcas, si aman las series de televisión turcas, si quieren estar al tanto de todo el chisme y el drama que ocurre en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré la información más fresca y entretenida. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Demet en el aeropuerto ha estado dando vueltas por internet, en las redes sociales, en los programas de chismes turcos, en todas partes. Y es que, ¿quién se espera que una estrella como ella, que viaja por todo el mundo, tenga un problema con su pasaporte? Parece sacado de una película, ¿verdad? Según las fuentes cercanas a la actriz, Demet estaba a punto de abordar un vuelo con destino. Bueno, el destino es un poco irrelevante para el drama, pero digamos que era un lugar súper emocionante, ya sea por trabajo o por placer. Imaginen la emoción, la ilusión de llegar a ese nuevo destino. Pero al momento de pasar por el control de seguridad, ¡zas! Las autoridades le informaron que había un problema con su pasaporte. ¿Cuál era el problema? Aquí viene la parte más impactante: aparentemente el pasaporte de Demet había expirado. Sí, expirado. Algo tan básico, tan esencial para cualquier viaje internacional, se le había pasado por alto. Y claro, las consecuencias fueron inmediatas: no pudo abordar el vuelo y quedó varada en el aeropuerto. Ahora se estarán preguntando cómo es posible que una persona tan organizada y meticulosa como Demet Özdemir, con su equipo de asistentes y todo, haya dejado que su pasaporte expirara. Pues la verdad es que a todos nos puede pasar. La vida es agitada, estamos constantemente corriendo de un lado a otro, y a veces se nos escapan detalles importantes. Quizás Demet estaba tan concentrada en sus proyectos, en sus grabaciones, en sus compromisos sociales, que simplemente olvidó verificar la fecha de vencimiento de su pasaporte. Pero no subestimemos el efecto de una agenda implacable, llena de compromisos que saltan uno tras otro: entrevistas, sesiones de fotos, reuniones con productores, ensayos y, por supuesto, el constante escrutinio público. Imaginen tener que mantener una imagen impecable las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En ese torbellino, hasta la tarea más elemental puede desvanecerse en el olvido. Lo que sí es cierto es que la situación fue súper incómoda y estresante para ella. Imaginen la vergüenza de tener que explicar que tu pasaporte está vencido, la frustración de ver cómo tus planes de viaje se desmoronan, la preocupación de tener que reprogramar todo. Un verdadero caos. Y no solo eso, piensen en el impacto en su agenda. Quizás tenía compromisos importantes en ese destino, reuniones que no podía perderse, contratos que firmar. Un simple error con el pasaporte podía desencadenar una cascada de problemas. Pero, ¿cómo reaccionó Demet ante esta situación? Pues según los testigos que la vieron en el aeropuerto, la actriz se mostró bastante tranquila y profesional. A pesar del shock inicial, mantuvo la calma y colaboró con las autoridades para tratar de resolver el problema lo más rápido posible. Al parecer, Demet contactó a su equipo para que le ayudaran a tramitar un nuevo pasaporte de emergencia. Y aquí es donde entra en juego la importancia de tener un buen equipo. Un equipo que te respalde en los momentos difíciles, que te ayude a solucionar los problemas de forma eficiente y discreta. Imaginen si Demet no hubiera tenido a nadie a quien recurrir, la situación se habría complicado aún más. Y aquí viene la buena noticia: afortunadamente la historia tuvo un final feliz. Gracias a la ayuda de su equipo y a la eficiencia de las autoridades, Demet logró obtener un pasaporte nuevo en tiempo récord. No sé exactamente cuánto tiempo tardó, pero sí sé que pudo viajar a su destino con solo unos días de retraso. Uf,
Menos mal. Se dice que su equipo movió cielo y tierra, contactando a funcionarios del gobierno, agilizando los trámites y utilizando todos sus contactos para conseguirle un pasaporte de emergencia en tiempo récord. Algunos incluso rumorean que se valieron de ciertos favores para acelerar el proceso, pero bueno, eso ya entra en el terreno de las especulaciones. Lo importante es que Demet pudo solucionar el problema y continuar con sus planes. Ahora, esta historia nos deja varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda la importancia de verificar la validez de nuestro pasaporte antes de viajar. Es algo tan simple, pero que puede evitarnos un montón de problemas y dolores de cabeza. Así que ya saben, revisen sus pasaportes ahora mismo. De verdad. No esperen hasta el último minuto. Miren la fecha de vencimiento, asegúrense de que tengan suficientes páginas en blanco y, si es necesario, renueven su pasaporte con tiempo. No quieren pasar por la misma situación que Demet, ¿verdad? Segundo, nos enseña que a todos nos puede pasar, incluso a las celebridades más famosas y exitosas. Demet Özdemir es una persona como cualquier otra, sujeta a los mismos errores y olvidos que todos nosotros. Y es que a veces idealizamos a las celebridades, las vemos como seres perfectos e inalcanzables. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, sus momentos buenos y sus momentos malos. Esta historia de Demet nos recuerda que nadie es inmune a los errores, ni siquiera las estrellas más brillantes. Y tercero, nos demuestra la importancia de mantener la calma y la actitud positiva ante las situaciones difíciles. Demet podría haberse puesto histérica, haber gritado y protestado, pero en lugar de eso, mantuvo la compostura y buscó una solución. Una verdadera profesional. ¿Y es que, de qué sirve perder los estribos? Gritar y patalear no va a solucionar el problema, al contrario, puede empeorar la situación. Mantener la calma, respirar hondo y buscar una solución práctica es la mejor forma de afrontar los contratiempos. Demet nos dio una lección de profesionalismo y serenidad que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Además de todo este drama del pasaporte, Demet ha estado en boca de todos últimamente por otros temas. Su carrera sigue en ascenso con nuevos proyectos de televisión y cine en puerta. Y por supuesto, su vida personal siempre genera mucha curiosidad. Recordemos que hace poco se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue todo un evento en Turquía y que acaparó todas las portadas de las revistas. Fue una boda de ensueño con cientos de invitados, vestidos espectaculares y una fiesta que duró hasta el amanecer. Los medios turcos no dejaron de hablar de ella durante semanas. Lamentablemente este matrimonio llegó a su fin hace algunos meses, un divorcio que también generó mucho revuelo en los medios. Fue una noticia que sorprendió a muchos, ya que Demet y Oğuzhan parecían una pareja muy enamorada. Los rumores sobre las causas del divorcio no tardaron en aparecer: infidelidades, problemas de convivencia, diferencias irreconciliables. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó, pero lo cierto es que su relación llegó a su fin. Pero Demet es una mujer fuerte y talentosa, que ha sabido superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en el futuro. Ha demostrado una gran resiliencia y capacidad para reinventarse. Después del divorcio se refugió en su trabajo, dedicándose por completo a sus proyectos profesionales y dejando atrás el drama personal. Su actitud positiva y su profesionalismo la han convertido en un ejemplo a seguir para muchas mujeres. Y hablando de futuro, ¿qué le depara a Demet Özdemir? Pues, como les dije antes, tiene varios proyectos en puerta. Se rumora que está trabajando en una nueva serie de televisión que promete ser un éxito rotundo. Se dice que será una comedia romántica, el género que mejor le sienta a Demet, pero con un toque más moderno y actual. Los fans están ansiosos por verla de nuevo en la pantalla chica. También se habla de una posible película en la que interpretaría un papel protagónico. Esta vez, se rumorea que sería un drama, un género que Demet aún no ha explorado a fondo. Sería una gran oportunidad para demostrar su versatilidad como actriz y consolidar su carrera en el cine. Así que estén atentos, porque seguramente tendremos muchas noticias de Demet en los próximos meses. Pero volviendo al tema de su pasaporte. ¿Qué historia? ¿No creen? A veces las cosas más inesperadas nos pueden pasar, incluso cuando creemos que lo tenemos todo bajo control.
Lo importante es saber cómo reaccionar ante esas situaciones y aprender de nuestros errores. Y como moraleja final, recuerden siempre revisen sus pasaportes. En fin, espero que hayan disfrutado de esta historia tan jugosa sobre Demet Özdemir y su percance en el aeropuerto. Espero que les haya servido para recordar la importancia de revisar sus pasaportes y para aprender a mantener la calma ante las situaciones difíciles. Y quién sabe, quizás esta historia inspire a Demet a escribir un guión sobre una comedia romántica ambientada en un aeropuerto con un personaje principal que pierde su vuelo por culpa de un pasaporte vencido. Sería un éxito asegurado. Ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre mis vídeos. ¿Qué les pareció la reacción de Demet ante esta situación? ¿Alguna vez les ha pasado algo similar en un aeropuerto? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus anécdotas y saber que no soy la única que ha pasado por situaciones embarazosas en los aeropuertos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, revisen sus pasaportes. No se confíen. Hasta la próxima.